bien. Vamos a leer entonces en Juan 2 del 1 al 12. Vamos a leer entonces Juan 2 del 1 al 12. Esto está en versión NTV. Yo voy a leer desde acá y los chicos ahí me van a seguir desde la lectura que estoy haciendo acá. Si alguien trajo Biblia de papel también y quizás no ve, está muy atrás, puede leerla en su Biblia de papel. Y vamos juntos a leer lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. La boda de Caná. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 65 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes: llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de la boda se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Esta historia es una historia extraordinaria. Todos sabemos que en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se relata la historia de Jesús desde diversas perspectivas o relatos de diversos autores. Y en este caso, en el único evangelio que vamos a encontrar esta boda de Caná es en el evangelio de Juan. No lo vamos a ver en Mateo, no lo vamos a ver en Marcos, no lo vamos a ver en Lucas, así como otros se replican. En este caso solamente vamos a encontrar esta historia en el evangelio de Juan. Y es importante entender esto porque como decía su palabra, este milagro que hace Jesús tiene que ver, según el relato de Juan, con la primera intervención divina de Jesús frente a personas. Y la historia es muy singular porque acabamos de leer de que Jesús hace su primer milagro de una manera bien rara. Estaba en un contexto de una boda. No estaba en un culto, no era una vigilia, no era una sinagoga, no era una iglesia, no era un retiro espiritual. Y además el condimento que ocupa, porque no es que se haya acabado la comida, sino que fue lo que se acabó: el vino. El vino para nosotros tiene una connotación, dependiendo de dónde vengamos culturalmente, a veces no muy positiva, que tiene que ver con la borrachera, con los excesos. Pero la Biblia habla tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento el verdadero significado del vino, y que también en los libros del Antiguo Testamento que comenzaban ya a hablar de lo que iba a ser Jesús, muestran cómo Jesús en gloria y majestad y con la simbología del vino iba a venir a celebrar su victoria. Entonces vemos acá la historia de Jesús en una aldea, ¿cierto?, en Caná de Galilea, y se encuentra y él es invitado junto a su madre y junto a algunos de sus discípulos, porque todavía no estaban todos los discípulos de Jesús, sino que eran algunos discípulos de Jesús. Después, en los relatos que vienen, se añaden hasta terminar con 12, pero los discípulos que hasta ese entonces estaban con Jesús son invitados a esta fiesta. Podemos entender de que esta fiesta era de gente cercana a Jesús. Quiero recordarle algo o contarle algo a los que no sabían.
la historia o la cultura hebrea, la cultura judía, dice que la celebración de los matrimonios duraba aproximadamente 7 días. ¿Se imagina una boda, a la María Ángel, ¿cierto?, que este año se casó, 7 días celebrando? Bueno, primero hay que tener dinero, ¿cierto? Mucho dinero. Y el contexto cultural era de una celebración de aproximadamente 7 días. Y la palabra de Dios dice que el vino se agotó. Cuando uno lee esto y quizás no sabe el contexto cultural, uno cree que se acabó el vino tipo 2 de la mañana, quizás a las 12 de la noche. Pero el vino se acabó porque además se necesitaba mucho recurso para la celebración que se estaba dando. Por lo tanto, se acaba el vino y María, ¿cierto?, una mujer que fue una tremenda mujer de Dios, la escogida para poder dar a luz a Jesucristo, hace una intervención. Y cuando María hace esta intervención, le dice a Jesús, se acabó el vino. Y cuando le dice eso, en la época, cada vez que alguien celebraba una fiesta como esta, significaba que todos sabían y la fama de la familia estaba en juego de hacer una buena fiesta o una mala fiesta. Entonces María lo que hace es tomar la iniciativa y le dice a Jesús, Jesús, se acabó el vino. Y la respuesta de Jesús fue, ese no es nuestro problema. Sería bueno que puedan proyectar, cuando yo voy hablando, sería bueno para que puedan leer también los hermanos. Y Jesús le dice a María, le dice, en esta versión le dice, apreciada mujer, ese no es nuestro problema. Ese no es nuestro problema. Y aquí hay una frase que es intrigantemente, no sé cómo llamarle, porque en una frase María le ordena sirvientes y le da una orden a Jesús de manera tan elegante, porque Jesús le dice, apreciada mujer, ese no es nuestro problema, todavía no ha llegado mi momento. Y podríamos decir que María quizás le dijo, ok Jesús, entiendo que quizás la preocupada soy yo y no tenemos que meter, pero Jesús le dice esto a María, le dice, no ha llegado nuestro momento. Y María, ¿qué es lo que hace? Le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. No sé si está siguiendo la lectura. En otras palabras, María no pescó a Jesús. Porque Jesús le dijo, no voy a hacer nada. Y María dice, criados, gente que trabaja, hagan lo que Él les dice. Y esto es muy interesante porque vemos cómo María hace algo que pareciera que es torcer la voluntad de Jesús, porque Jesús no quería hacer nada. Él fue un simple invitado a la boda. Pero vemos que María se sale con la suya e inmediatamente, quizás Jesús, para no hacer sentir mal a María, inmediatamente le da una instrucción a estas personas y les dice, llenen las tinajas con agua. Y todos sabemos lo que viene después y sale un vino que es extraordinario y todos quedan sorprendidos por la calidad del vino y podemos ver que también la persona que está ahí le dice que han guardado lo mejor para el final y tiene que ver por los días, ¿cierto? Que se consume el vino, porque la idea es que la gente quede sorprendida el primer día, pero cuando ya son 7 días de celebraciones es raro que alguien guarde lo mejor para el final porque ya o la gente está chata del vino o ya nadie quiere tomar vino. Por lo tanto, hay una connotación muy importante porque este vino también se da al final. Entonces vemos esta figura de una mujer llamada María que elegantemente no se conforma con la negativa de Jesús. Jesús le dice, no vamos a hacer nada, y María dice, sin llevarle la contra de una manera verbal, le dice, sí lo vamos a hacer. Y vemos que el primer acto de Jesús de hacer algo extraordinario no fue en una liberación, no fue en una sanidad de alguna persona que tenía algún dolor corporal, no fue echando fuera demonios, sino que fue en un acto lo menos lo que entendemos espiritual o religioso, en verdad. Porque lo que hace es proveer de vino en una fiesta de bodas.
Y esto también nos quebra un poco nuestros esquemas, porque Jesucristo es un Dios, Jesucristo es una persona que no solamente, y Dios mismo, no está solamente ahora con nosotros, sino que Él está en cada momento de nuestras vidas y que a Él le encanta, y Él estuvo cuando Pablo estuvo a punto de morirse, estuvo en una clínica, estuvo en la celebración de bodas de la María Ángel, estuvo cuando Sai, ¿cierto?, pasó momentos difíciles y la saca de todo en victoria, y la honra en su trabajo. Entonces vemos a un Jesús que está todos los días con nosotros en cada momento. Y a veces nosotros tenemos una perspectiva de Jesús o de Dios que solamente puede, de alguna manera, responder nuestras peticiones solo si le pido cosas espirituales. Pero vemos que la palabra nos muestra a una María en un contexto no de iglesia, pide la provisión de vino. Y cuando hablamos de vino, esto es realmente vino, queridos. Es vino. Si alguien cree que esto es una simbología de algo que era como un brebaje especial. No, era vino. Era vino, realmente. Entonces, vemos cómo Jesús hace este milagro, la cual tiene mucho significado. Esta historia está llena de significados. Y lo que hace Jesús al momento de realizar el milagro es que pide tinajas. Pero tinajas que estaban preparadas ¿para qué? Para la purificación que hacían los judíos en el templo. Jesús no dijo, tráiganme las tinajas usadas, que las vamos a llenar. Yo creo que sobre todo las mujeres cuando quieren ahorrarse lavar algo es como, lavémoslo, reciclémoslo y echemos ahí de nuevo. Pero Jesús no hace eso. Jesús pide recipientes nuevos. Y hay una simbología muy especial, porque la palabra de Dios, de hecho, vemos más adelante, y por lo menos en 2 evangelios, cuando Jesús le dice a los discípulos de Juan que nadie echa vino nuevo en odres viejos. Por lo tanto, y en esa historia, cuando se encuentra más adelante Jesús con los discípulos de Juan le dicen a Jesús, Jesús, sabes que los fariseos y nosotros como discípulos de Juan ayunamos, pero nosotros no vemos que tus discípulos ayunen. Y la respuesta de Jesús es, este no es el tiempo de ayunar porque yo estoy acá. Yo voy a estar un breve momento y luego me voy a ir. Después va a haber tiempo para ayunar. Entonces, de alguna manera le estaba diciendo a estas personas, ustedes no están entendiendo las cosas y ni siquiera están comprendiendo quién soy yo. Porque si supieran quién soy yo, no se preocuparían en este tiempo de estar ayunando, sino que disfrutando de Él, acercándose a Jesús, aprendiendo de Él, queriendo imitarle. Pero ellos, ¿de qué estaban preocupados? De que, según sus ojos, no estaban haciendo lo que ellos sí hacían de manera religiosa. Jesús no condena el ayuno. El ayuno no es que esté mal. Las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, etcétera, no es que estén mal. El problema es cuando comenzamos a hacerlo religiosamente y comenzamos a ostentar de ello. Entonces Jesucristo le dice, miren, ustedes no están entendiendo esto. Entonces Él representa el vino nuevo. Pero Él no se puede derramar en vasijas, en recipientes que son antiguos, tienen una antigua manera de pensar, una manera religiosa de ver las cosas, una manera de ver el Evangelio que es sesgada. Pero Jesucristo vino a traer cosas nuevas. Y no solamente lo trae en la boda de Canaán, sino que le explica durante todo el Evangelio esto a las personas. Entonces vemos que Jesús derrama en tinajas nuevas un vino nuevo. Y ese vino que estaba preparado, lo toman y la gente queda maravillada. Ahora hay algo muy importante, querido, de que la única manera de que venga el vino nuevo es que el vino antiguo se agote. Y el vino antiguo representa aquellas cosas que, tal como Jesús la dice después acerca de cuando hay un recipiente que no puede soportar el vino, porque si no se rompe, es que en nuestras vidas hay cosas constantemente que necesitan romperse. Hay cosas que necesitan cambiar. Nosotros somos recipientes y necesitamos ser renovados. La palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento que nuestra mente necesita ser renovada. Y gloria a Dios si el 2025 fuimos renovados en algo, pero Dios quiere seguir de gloria en gloria renovando nuestro interior, nuestra mente, para que venga lo nuevo y lo fresco de Él. Y entendamos qué es lo nuevo y lo fresco de Él. Porque hay gente que no entiende lo nuevo, no entiende lo fresco.
Hay gente que no entiende que Jesús está pasando por su casa. Hay gente que no entiende que Jesús está pasando por su ciudad. Hay gente que no entiende que Jesús está pasando por la iglesia y no se dan cuenta por la manera religiosa de ver el evangelio o de ver a Jesús o de querer tener conceptos que solamente llenan el intelecto y no producen frutos. Por lo tanto, es necesario que en nuestro interior podamos ser renovados, y la renovación de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra alma, tiene que ver con lo que nosotros podamos hacer. Porque nuestra mente, por eso la palabra de Dios dice, ustedes renueven su entendimiento. El vino viene del cielo, el vino viene para nosotros, pero cada uno de nosotros, de los que estamos acá, somos recipientes. La pregunta es, ¿Dios puede renovar, enviar lo nuevo en estas vasijas que hoy estamos acá? ¿Estamos aptos para recibir lo nuevo? ¿O probablemente puede que se pierda ese vino fresco que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Estamos preparados? El domingo pasado hablábamos de los ritmos de vida, ¿se acuerdan? Cómo nuestros ritmos de vida tienen que estar de acuerdo con lo que Jesucristo pide de nosotros. La palabra de Dios nos decía que a uno le encargó 5, a otro 2 y a otro 1. Ahora, ¿nuestro ritmo de vida está de acuerdo a lo que Dios quiere? ¿Estamos un poco desfasados? ¿Estamos un poco adelantados? ¿Cómo estamos viviendo esto para con el Señor? Y la palabra de Dios nos habla hoy que hay un vino nuevo reservado para nosotros. Y fíjate que esto es muy interesante, porque la primera manifestación que Jesucristo hace acá en la tierra tiene que ver con provisión. Lo primero que hace Jesús, el primer milagro público en el Evangelio de Juan, tiene que ver con provisión. Cuando luego sigue reclutando a discípulos, sigue con lo mismo, porque hasta ese momento, si no me equivoco, no había más de 3 o 4 discípulos, pero cuando va el resto que estaban pescando, también genera provisión cuando empieza a llenar la barca de peces. Y dice la palabra de Dios que luego que ven eso le comienzan a seguir. Por lo tanto, lo primero que hace Jesús es traernos provisión. Y hablo de provisión espiritual, hablo de provisión emocional, hablo de provisión en todo ámbito, porque la provisión del vino no era solo simbólica, sino que era vino real. Y cuando comienza a llenar la barca de peces, no era una simbología de peces, sino que eran peces de verdad. Por lo tanto, lo que Dios tiene para nuestra vida no son solamente mitos, o no son solamente cosas simbólicas, sino que Él también sabe cuando tú tienes una necesidad financiera. Él sabe cuando tú tienes una necesidad de sanidad. Él sabe cuando tienes una necesidad de las emociones. Por lo tanto, Dios tiene cuidado de nosotros. Y lo primero que Él hace es traer su primer milagro. Tiene que ver con provisión. Si hay alguien que está pensando en el 2026 y quizás está sufriendo porque no sabe cómo se le viene el 2026, yo quiero decirte que Jesús no te va a dejar ni te va a desamparar, porque Él está pendiente de ti. Mira, vamos a leer algo que es súper interesante, que esto es un símil en Mateo 15, 21 al 29. Vamos a hablar de otra mujer, que es la fe de la mujer cananea. Dice también en la versión NTV, partiendo de allí Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. De esa región salió a su encuentro una mujer cananea gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no respondió ni una palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, sácala, porque viene detrás de nosotros gritando. O sea, estaba generando un escándalo. Esta es la respuesta de Jesús. No fui enviado sino las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él suplicó, Señor, ayúdame. Él respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y la respuesta de Jesús es, mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana
su hija. Y vemos este símil con María que de alguna manera a ambas Jesús les dice que no, por diversos motivos, a una de manera más explícita que la otra. Pero Jesús le dice a esta mujer, ¿sabes qué? No corresponde que yo te responda, no corresponde que yo te haga un milagro. ¿Y por qué no correspondía? Porque la prioridad que Jesús tenía era para restablecer la figura del Mesías esperado, que era con el pueblo de Israel. Pero esta mujer era una mujer cananea. Era una mujer que no estaba dentro de la prioridad que ahí Jesucristo tenía. Y la respuesta, ahora, en nuestro contexto occidental, si alguien trata de perro o perra a alguien, es muy despectivo, ¿verdad? Ahora, en la cultura judía lo hacían de manera coloquial, que todos aquellos que no eran judíos, todos aquellos que no eran parte del pueblo que hasta ese momento se entendía escogido por Dios, eran llamados de manera coloquial, pero a la vez despectiva, pero de una manera no despectiva desde el punto de vista que nosotros lo vemos occidental, sudamericano, que era tratar a aquellos gentiles como perros, como animales. Por lo tanto, no es que Jesús se haya mandado la media desubicada, sino que Jesús estaba hablando como en buen chileno, estaba hablando en buen judío. Y le dice, ¿sabes qué? No puedo entregar, dice esto, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y le dice, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. En este caso, él dice, esto estaba para los hijos de Israel y no estaba destinado para ti. Pero ¿qué es lo que hace la mujer? Como hay una frase por ahí, no tomó un no como respuesta e insistió. Y esa insistencia hizo que su hija fuera libre de demonios. Queridos, quiero decirte que hay algo interesante en ambas historias. Porque en ambas historias vemos, y hay otras historias más como la historia de la mujer, otra mujer insistente, ¿cierto? Pero no la vamos a leer para no redundar en lo mismo. Pero tiene que ver con nuestra actitud frente a aquello que necesitamos, pero que a veces al no ver una respuesta de Dios nos cansamos o nos agotamos. Y probablemente esto lo vivimos este año. Estuve orando y hay una frase que ocupamos mucho los canutos, por así decirlo, y siempre decimos estamos orando, ¿sí o no? No, estoy orando por esto. Y yo no sé cuál real, y lo digo de manera honesta, si es real esa frase, cuando decimos por alguna situación estoy orando, porque quizás lo puedo estar pensando, lo oré hace 2 meses, lo tengo en mi corazón, pero quizás no necesariamente realmente es decir estoy orando, porque esto habla de una recurrencia, esto habla de una insistencia, esto habla de una práctica, hasta ver la obra de Dios manifestarse. Por lo tanto, vemos algo que se da en la boda de Caná, de que Jesús le dice algo que es clave a María. Le dice, este no es mi tiempo. ¿Y sabe lo que genera María? Una aceleración de tiempo. Y a mí hay algo que siempre me cargaba escuchar eso de tú puedes acelerar los tiempos de Dios, porque en la mente quizás de muchos que vienen quizás de alguna doctrina X, para no nombrarla, para no creer que es despectivo, pero es como, no, pues si Dios tiene una voluntad, po. Si Él tiene una voluntad, yo jamás le voy a poder doblar la mano a Dios, po. ¿Quién soy yo para doblarle la mano a Dios? ¿Y qué fue lo que hizo María entonces? Si Jesús le dice que no. ¿Vieron que hay una canción que dice mover el corazón de Dios? Hay muchos que le encuentran hereje, porque dice, ¿cómo voy a mover el corazón de Dios? Pero cuando nosotros entendemos que Él es su papá, no como un anciano sentado que, mira, en esto hay algo que es muy interesante. Hay gente que entiende la relación con Dios como un contrato. ¿Hay algún abogado acá? Francis, tú eres abogada. ¿Algún abogado más? ¿No? ¿Alguien que quiere estudiar eso? No, nada, lo mismo. Y hay gente que lee la Biblia como si esto fuera un contrato. ¿Sabe lo que te dice el contrato? Que si hay algo que ahí no está escrito, no existe, ¿cierto? Solamente se puede dar lo que ahí está escrito. Y si no está escrito, no vale. Pero quiero decirte que nuestra relación con Dios no es un contrato.
Es una relación íntima de padre a hijo, de un amado. Por lo tanto, hay gente que le empieza a hacer chispas en la cabeza porque si hay algo que no lo encuentra en la Biblia y se está dando, entonces es herejía, está mal. Porque lee la Biblia o ve la relación con Dios como un contrato donde ciertos puntos se dan. Y si no lo encuentro, entonces no se puede dar. Pero lo que nosotros tenemos y cómo nos vinculamos con el Padre es a través de una relación de amor. Y quiero decirte que así como nosotros, ¿cuántos padres a veces no hemos tenido el dinero para poder darle a nuestros hijos cuando nos piden algo que quizás ni siquiera es importante? Porque además lo que María le estaba pidiendo a Jesús no era algo ni siquiera para ella. Era en una boda de otras personas. Y la verdad es que Jesús le dice, no nos metamos en esto. Esto no es de nuestro interés. Los que hicieron la fiesta, en otras palabras, que se encarguen de reponer el vino. Pero lo que ocurre acá es que una persona íntima puede lograr que Jesús cambie de opinión. ¿Cuántas veces quizás no has tenido el dinero y has salido con tus hijos y tus hijos te dicen, papi, cómprame esto? Y no estaba presupuestada la compra, pero ¿qué es lo que tú haces? ¿Se la compras o no? ¿Por qué? Porque lo amas. Porque, chuta, quizás saliste con 5,000 pesos y fuiste al negocio y lo que tenías que comprar era el pan, el chancho, como le dicen en esta zona. Cuando yo llegué acá te decía, oye, va a llevar el chancho. El chancho significa el fiambre, ¿o no? En la zona, muy bien. Ya. El fiambre, no sé. Y no está presupuestado comprar un dulce, algo para el deleite de la persona. Pero igual lo hacemos por amor, ¿cierto? Por último, quítale 3 láminas, por último, para comprarle el dulcecito. Pero hay gente que no entiende esta relación con el Padre. Es que no, y no, y no, porque es cuadradito. Y si no sale con un respaldo 6 veces en la Biblia, entonces es una herejía. Y Él no puede derramar el vino nuevo en odres viejos. Porque hay cosas tremendas preparadas para tu vida que te puedes estar perdiendo por un espíritu de religiosidad. Porque tú crees que hay cosas que no puedes pedirle a Dios. Porque ¿cómo pedirle un auto? No, yo tengo que pedirle más llenura del Espíritu. Sí, pide llenura del Espíritu. Pero ¿qué problema hay si te tienes que movilizar? ¿Tú crees que Dios se va a escandalizar? Mira, vamos a ver esto. Que esto es interesante. Vamos a ir a Santiago 4 del 1 al 13. Vamos a estar leyendo Santiago. El libro de Santiago tiene 5 capítulos. Y lo vamos a estar leyendo los primeros en la semana que viene, subsiguiente. Porque vamos a tener 5 días de oración y lectura bíblica. Vamos a ver en Santiago 4 del 1 al 3. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Y esta es la parte importante. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Lo voy a repetir. No tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y esto puede ser contradictorio porque tú dices, bueno, si quiero un auto, yo lo veo como un placer. Y ahora estamos leyendo en Santiago que lo que están pidiendo es para el placer. Y fíjate que el contexto de esto no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con cuando yo deseo algo con un corazón erróneo. Te lo digo de esta manera. Tú quieres una casa más grande porque quizás llegaron en la fiesta final de año y llegó tu cuñado y dijo, ahora tenemos una casa más grande. Entonces tú quieres lo mismo. Quizás no lo necesitas, pero el familiar, el otro familiar, se compró una casa más grande, por lo tanto, yo igual la quiero. Quizás te pasa que en el trabajo alguien llegó con un auto del año y tú ya tienes un auto, pero igual lo quieres porque no quieres quedar menos, porque tú necesitas estar en la onda. Entonces, cuando aquí está diciendo que primero no, dice, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y le hacen la guerra para quitárselos.
Querido, una cosa es que tú necesites algo y que de verdad lo quieras, a que quieras obtener algo por rencor, por envidia, para demostrarle algo a alguien, porque te sientes en menos, porque necesitas ser parte de un círculo, porque necesitas entrar en algo, porque todos tienen esa marca de auto, pero realmente no lo necesitas. Ese es el contexto. No es que el placer, querido, a Él le encanta darnos placer, si es nuestro amado. El problema es cuando lo pedimos de manera errónea. Una cosa es lo que tú necesitas, que Él te lo quiere dar para darte placer, pero otra cosa es que quieras algo que no necesites y lo pides por envidia, por rencor, porque necesitas demostrar algo, ostentar algo que no tiene que ver con lo que está correcto. Entonces la palabra aquí dice de que no piden, porque sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Queridos, María quería llenar de vino la ceremonia. ¿Y qué fue lo que hizo? Directamente se lo pide a Jesús. Algo hay que hacer. Y aun cuando Jesús no quería hacerlo, de igual manera lo hace. Y cuando vemos a la mujer, que de igual manera, en el libro de Mateo, Jesús le dice, no te corresponde esto. Lo que vemos es que de alguna manera ambas le logran cambiar a Jesús la decisión. Ahora te hago una pregunta y rompiendo toda religiosidad. ¿Tú crees que puedes ser como María, como esta mujer cananea, que puede obtener una respuesta de Dios aun cuando sientes que no es el tiempo? ¿Tú crees que puedes hacerlo? No, lo que pasa es que la verdad es que quizá yo creo en la predestinación y ya estaba predestinado, y si no está predestinado, entonces yo, ahí, piolita. ¿Qué es lo que pasa por tu mente? ¿Qué es como tú entiendes? A veces como que nos autoflagelamos, sí, yo tengo que pasar por esto, y a veces no es necesario. A veces simplemente es que tenemos que tener una expansión de nuestra mente y una revelación más clara de su palabra. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y cuando hablo de lo mejor, hablo de lo mejor. La palabra dice que Él nos quiere por cabeza y no por cola. ¿Eso quiere decir, pastor, que los que ganan menos de cierto sueldo no son dignos? No, eso no existe. Todos somos dignos. Da lo mismo si estás cesante, lo que ganes. Pero Dios lo que quiere es que le pidamos con un corazón honesto. Probablemente lo primero que haces cuando tú tienes una necesidad es partir al banco, es simular el crédito. Lo primero que hacemos es eso, ¿no? Pedir prestado a los papás. Pero ¿qué pasa si comenzamos a cambiar esto? ¿Qué pasa si nos vamos delante del Señor? Y fíjate que hay algo que es súper importante. La diferencia de ambas mujeres es que una no tenía nada que ver, pero insistió, pero la otra logra algo a través de su cercanía con Jesús. Porque cuando somos cercanos e íntimos, tenemos mayor confianza con el Padre. Te lo digo de esta manera. A ver, Manu, si por ejemplo la Igna te pide, ¿qué le quieres pedir a Igna? Este es tu momento. Dios lo tenía destinado para ti esta noche. ¿Qué es lo que te gustaría pedirle al Manu? Nada. Wow. Ya, pero ahora en serio. Nada. ¿Sí? Vamos a inventar algo. ¿Quiere una Switch? ¿Quiere una Switch? Ya tienen la Switch, ya. Una Play 5. También la tienen. Ya. No sé qué es lo que necesita. Ya un celular, el iPhone 23. El iPhone 23. Ya. El último iPhone. Pero también el Cristóbal, mi hijo, también se lo pide, po. Ahora, por lógica, ¿a quién debería dárselo el Manu? ¿A la Igna o al Cristóbal? ¿Por qué? Hay una cierta cercanía, ¿no? María logra algo que, miren, María no tiene que entrar a hacer la dinámica de la conversación que tuvo la mujer cananea. Porque la mujer cananea sí era desconocida, aunque igual lo logra. Pero María ni siquiera entra en el sí ni el no, simplemente Jesús le dice, no ha llegado el tiempo, y María dice,
háganle caso en todo. En lo sartán. Muy bien. Y María le dice, háganle caso en todo. ¿Me entiende o no? Porque había un vínculo en donde Jesús le dijo, yo no le puedo decir que no a María. Entonces cuando somos cercanos, a veces no es necesario darle tantas vueltas. A veces pedimos como si fuésemos la mujer cananea cuando somos hijos. A veces como que nos damos, queridos, el primer milagro de Jesús tiene que ver con provisión y tiene que ver con que ocurre un aceleramiento a un tiempo que no estaba determinado, que lo genera una mujer cercana a Jesús y que dijo, aunque esto no sea sanar un endemoniado, aunque no sea sanar un enfermo, yo igual quiero ver la gloria del Señor. ¿Y lo logró o no lo logró? Sí lo logró. Mira, yo no sé qué es lo que tienes en tu mente, con lo que luchas. Puedes luchar con la religión, puedes luchar con el victimismo, puedes luchar con que no te sientes un hijo aprobado por el Padre. No tengo idea. Pero lo que sí puedo decirte es que hay recipientes llenos de vino nuevo que quieren ser derramados en nuestras vidas. Ahora, nosotros somos los recipientes. ¿Cómo estamos para poder recibir eso nuevo? ¿Se perderá el vino o lo disfrutaremos? ¿Qué es lo que va a ocurrir para este 2026? ¿Qué fue aquello que este año 2025 no logramos? No necesariamente porque no fuese la voluntad de Dios, sino que simplemente porque no supimos pedirlo al Padre. O porque creíamos que era demasiado mundano. A veces creemos que también tomarnos unas vacaciones que Dios provea puede ser muy mundano. Pero la verdad es que a Dios le encanta vernos sonreír. Y si eso nos hace sonreír, quítate toda mentalidad religiosa, que eso es un pecado. Sabes que antiguamente en la iglesia donde yo me crié allá en New York, no, en Lota, York, la gente salía escondida de vacaciones. No podía decirlo. Y de repente se perdían todo enero y se perdían todo febrero. Porque no podían saber que se iban de vacaciones, porque era pecado. La gente, no ir al estadio de fútbol era un pecado. Ir al cine era un pecado. Podía ver la misma película pero en la casa en una pantalla más chica, pero ahí no era pecado. Pero en el cine sí era pecado. Una pantalla más grande nomás. En realidad todo era pecado. Así haciendo memoria, todo era pecado. Pero Jesús vino a traernos libertad, querido. No estoy diciendo que hagamos cualquier cosa, no tiene que ver con eso. Tiene que ver que muchas veces no obtenemos lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Qué es lo que tú estás esperando para el próximo año? Hay muchos que van a esperar los resultados de la, no voy a decir la PSU porque se me puede caer el carnet, o la PAA, pero no sé, están esperando resultados de esa prueba. PAES, todos los años le cambian. De la PAES, hay gente que quiere quizás tener una casa más grande, hay gente que necesita ser sano, hay gente que necesita ser libre, hay gente que quiere emprender un negocio nuevo, hay gente que de verdad ese sueldo ya era para 2025 y necesita vivir más holgadamente para 2026. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? De manera honesta. ¿Y qué crees que Dios te puede dar? Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos, porque quizás tú eres de esas personas que crees que no puede pedirle cierta cosa al Padre, o crees que eso de acelerar, aunque lo leas o cuando lo leímos, aunque lo hayas escuchado ahora, sigues sin creer en esto. Porque crees que de alguna manera, no sé, tienes que vivirlo tú para comprobarlo, no lo sé. No sé lo que hay en tu cabeza, pero hoy lo que el Señor quiere hacer es romper nuestras mentes. Él quiere derramar un vino nuevo. Y hay un vino que era para el 2025, pero si quieres seguir con esas reservitas para el 2026, quiero decirle, sabes que bótala. Porque no te va a servir para el próximo año. Él quiere lo fresco. Lo fresco. Lo fresco. Si tú quieres recibir lo nuevo del Padre, el vino nuevo,
Vas a tener que primero verte y ver qué tipo de tinaja soy. ¿Estaré para soportar lo nuevo? Porque hay un vino que me habla de que concluye algo. 2025 había un vino para el 2025 que ya no me va a servir para el próximo año. Se acabó ese vino. No más. Se acabó. Pero Él quiere traer un vino nuevo para este próximo año. Y yo hoy día quiero invitarte a que te tomes unos segundos. Que te tomes unos segundos o unos minutos y dejes que el Espíritu Santo pueda romper con toda aquella estructura, con todo aquel pensamiento religioso, que así como los discípulos de Juan no estaban entendiendo lo que significaba que pasara Jesús por ahí, o cómo tenían que ocupar el tiempo con Jesús. Pero el Señor quiere derramar su gloria. Y aunque inclusive no corresponda, porque no correspondía que Jesús hiciera un milagro en la boda. Quizás tú dices, no, es que no corresponde. Quizás tu religiosidad te dice, no corresponde.